Salmo 85, en uno de sus versos, voy a escuchar lo que dice Dios. Y algo muy importante en los tiempos que vivimos, crecer en la capacidad de escuchar a Dios, hoy es un desafío prioritario para la vida espiritual actual, y tener esta capacidad es parte esencial del rol del acompañante, y especialmente en el proceso en que se ayuda a la persona acompañada, una persona que busca un continuo hacerse consciente de la acción de Dios en la propia vida, en la interioridad, y esto se va traduciendo en la toma de decisiones, con que la persona busca comprometerse más en su realidad personal, comunitaria y social en la que vive. El acompañamiento es un acto teofánico, ¿no? Es decir, un lugar donde Dios se revela y se revela en ese diálogo, ¿no? Porque todos tenemos experiencia que cuando alguien nos escucha, podemos decir cosas que no serían dichas si no fuéramos escuchados. Por lo tanto, hay dos cuestiones aquí, y es que, por un lado, el acto sacramental de comunicarse con la otra persona se produce porque va a haber un diálogo, pero en este diálogo, como digo, es a tres, ¿m? Y en la medida en que se da ese espacio sagrado, se produce en la conversación una profundidad que va revelando el fondo de aquello que se está comunicando. Y por lo tanto, la cualidad de escucha del acompañante es básica para que pueda haber, digamos, revelación. Del juicio a la empatía, y pasar de la empatía al conocimiento interno de la persona es justamente el arte de acompañar. El conocimiento de la otra persona es proporcional al conocimiento de mí mismo. He de ser consciente que cuando estoy acompañando a esa situación, a esa persona que me está explicando su vida, sus experiencias, sus zonas luminosas y sus zonas oscuras, las podré escuchar en la medida en que yo haya trabajado esas zonas en mí. Saben que un guía de montaña solo puede acompañar hasta donde él ha estado previamente. No se puede acompañar a un lugar donde uno no ha estado antes. Un buen ejercicio es observar nuestros pensamientos y emociones sin identificarnos con ellos. Si nos focalizamos en el presente, en lugar del pasado o del futuro, podremos liberarnos de este sufrimiento. ¿Estamos enfocados en el presente o distraídos? Las distracciones en general no son buenas. Cuando no logramos concentrarnos en una sola tarea a la vez, no terminamos ninguna tarea o no las terminamos dentro del tiempo previsto. Y eso no es bueno.
Enfocarse en una sola actividad se ha convertido en una extraña capacidad en el mundo de hoy. Vivimos en medio de un mundo lleno de trampas que nos roban nuestra atención. Recuerda, en el presente es donde está sucediendo todo. Lo demás quedó en el pasado. Y el futuro lo vas a condicionar con lo que hagas ahora. Que lo que pensamos afecta lo que sentimos. Y lo que sentimos afecta a lo que sucede en nuestro cuerpo. Las palabras tienen la capacidad de sanar o de enfermar. No es sano estar dándole vueltas a pensamientos negativos, llenos de resentimiento o de preocupación. Poder estar más atentos a la presencia y a la acción de Dios en el proceso del acompañamiento. Entonces, Isabel reconoce la presencia de Dios, Jesús, en María, y María reconoce la presencia y la acción de Dios en Isabel. Juan, que si os fijáis bien, pues en su vientre se ve ahí a dos pequeñuelos, ¿no? Juan y Jesús. Bueno, pues me parece que esta escena de la visitación y este icono recoge muy bien lo que es la relación, la experiencia teologal entre acompañado y acompañante y entre acompañante y supervisor o supervisora. Y él reconoce la presencia de Dios en María Jesús porque la criatura, Juan, da un salto de alegría en su vientre, ¿no? Y María igualmente. Y desde ahí se llenan de alegría. A mí me suele gustar decir que no soy yo la que reconozco la presencia de Dios en el acompañado o en el acompañante, sino que es la presencia de Dios en mí la que es capaz de reconocer la presencia de Dios en el acompañante o en el acompañado. Hacerme familiar con los signos de la presencia de Dios en mí, ¿no? Iba a decir casi familiarizarme hasta con el aroma de Dios, con el susurro del Espíritu, con el roce, ¿no?, de Dios.